Buenas noches, hermanos santos, amados del Altísimo Padre. Vamos a continuar con estas disertaciones, este ciclo de disertaciones tendientes a capacitar a los hermanos a aprender a escudriñar en espíritu y en verdad. Vamos a hacer una breve reseña de lo que hemos visto hasta ahora, como para poder entrar en ambiente, ¿verdad? En la primera disertación vimos la diferencia entre estudiar y escudriñar, entendiendo que estudiar es meramente la suma de conocimiento intelectual y que eso nos deja simplemente como una visión superficial, carnal, literal de las cosas, y que el escudriñar es pasar a escarbar en el espíritu, desmenuzar la palabra en busca del sentido oculto, en busca de aquello que no se ve a simple vista. En la segunda disertación fuimos descubriendo el lenguaje de figuras comparativas. Fuimos viendo cómo Dios usa este lenguaje de figuras comparativas para esconder la sabiduría, cosa de que su verdadero mensaje sea solamente entendido por los entendidos, por aquellos a quienes Él abre el entendimiento. En la disertación de anoche estuvimos aprendiendo a traducir lo escrito hacia nuestro interior. Ya entendiendo todo este sistema de figuras, este lenguaje de figuras comparativas, ¿verdad? Ejercitándonos un poco en ello, poniendo varios ejemplos sobre ello, luego empezamos a darnos cuenta que todo eso realmente nos da una verdadera enseñanza cuando lo traducimos a nuestro interior porque nos pone como protagonistas de lo escrito. Fuimos viendo cómo Dios va plasmando nuestro propio espíritu en las palabras de la Escritura para mostrarnos a nosotros el camino que debemos tomar para ser regenerados conforme a nuestro diseño original. Y en la disertación de hoy, amados hermanos, esta yo creo que es una de las más importantes disertaciones que vamos a dar, es aprender a discernir los tiempos espirituales en que fue dicha cada palabra. Esto nos lleva a saber posicionarnos, a saber ubicarnos espiritualmente en el tiempo espiritual que nos corresponde a nosotros, para no pasar a ser desubicados espirituales. Habrán visto ustedes en las cosas cotidianas de la vida, no hay peor cosa que ser un desubicado, ¿verdad? Bien, tremendamente peor es llegar a ser un desubicado espiritual. ¿Ya? Así que para evitar ese tremendo error es imprescindible pasar a discernir los tiempos espirituales en que fue dicha cada palabra. Tal cual lo dice este sabio Salomón. Todo tiene un tiempo bajo el sol, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, ¿verdad? Tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Todo tiene un tiempo bajo esta luz de Dios que nos ilumina y nos abre el entendimiento y nos va a permitir entender que existen, verdaderamente existen estos tiempos espirituales. Y en estos tiempos espirituales uno debe saber ubicarse para no ser, tal como dije recién, un desubicado espiritual. Porque si eres un desubicado espiritual, pasas a posicionarte donde no debes estar parado, pasas a creer lo que debían creer otras personas en otro tiempo. Miren lo importantísimo de esto, de empezar a entender que hay tiempos espirituales. Jesús les decía, ustedes miran el cielo y dicen, mañana lloverá, pero no saben distinguir las señales de los tiempos.
Es importantísimo, amados hermanos, empezar a discernir estos tiempos espirituales. Bien, amados hermanos, la Escritura tiene básicamente 4 tiempos espirituales. El primer tiempo espiritual tiene que ver con nuestro diseño original, con el diseño conforme Dios nos diseñó desde un principio, con toda esa perfección que fuimos creados desde un principio, mis amados hermanos, y estamos destinados a alcanzar, porque esa es la voluntad de Dios. El segundo tiempo espiritual corresponde a la muerte espiritual, al período de muerte espiritual. El tercer tiempo espiritual corresponde a la resurrección espiritual. Y el cuarto período de tiempo espiritual es la regeneración de todas las cosas. En los sucesivos audios vamos a ir detallando cada uno. Bien, mis amados hermanos, este primer tiempo espiritual tiene que ver con el diseño original con el cual hemos sido diseñados por Dios. Y este diseño original va íntimamente ligado con el propósito de Dios por el cual nos creó. Dios, siendo espíritu, no puede experimentar la vida física. Al no poder experimentar la vida física, debe crearse para sí mismo un cuerpo perfecto donde Él pueda habitar y desde donde Él pueda manifestarse a la vida. Esto es lo que originó la creación del hombre. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, que el hombre fue diseñado desde un principio para ser la imagen física de Dios al contener dentro de sí mismo su semejanza espiritual. Esto lo podemos entender hoy, que el Espíritu Santo ha pasado a vivir en nosotros. El Espíritu Santo, que es el mismísimo Dios, ha pasado a vivir en nosotros. Entonces nosotros tenemos la semejanza espiritual de Dios. Y cuando actuamos conforme a este Espíritu Santo que ha pasado a morar en nosotros, nos convertimos en imagen de este Espíritu que llevamos dentro. Porque si el Espíritu Santo nos pone el querer y el hacer de amar, cuando amamos nos convertimos en imagen de este espíritu que llevamos dentro. Nuestra carne pasa a ser imagen del Espíritu Santo que ha pasado a morar en nosotros. De esa forma el Verbo se hace carne en nosotros. Este es nuestro diseño original. Si ustedes ven en la Escritura, amados hermanos, todo lo que fue creando Dios, dice, y vio Dios que esto era bueno. Cuando creó la luz, cuando creó las plantas, los animales, en fin, todo, absolutamente todo lo que fue creando, dice Dios, y vio Dios que esto era bueno. En lo único que no se dice, y vio Dios que esto es bueno, es en la formación del hombre, cuando se creó al hombre. No existe esa comprobación, esa afirmación de Dios de que el hombre es bueno. Existe en general, ¿ya? Y vio Dios que todo lo que hizo era bueno en gran manera, pero no en particular como en cada una de las otras cosas que Dios fue creando. ¿Por qué es esto? Porque el hombre todavía está en proceso de creación.
Todavía está siendo formado para alcanzar el propósito para el cual ha sido creado de ser la imagen física al tener la semejanza espiritual de Dios. Cuando nosotros alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y Jesucristo sea manifestado desde nosotros con poder y gloria, ahí Dios podrá decir, he aquí que el hombre es bueno. Ahí viene la confirmación, la terminación de esa obra. Por eso Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Están trabajando para llevarnos a nosotros a alcanzar la perfección del diseño original con el cual hemos sido creados. Entonces, ese es el primer tiempo espiritual, entender nuestro propósito de creación, entender toda esa riqueza para la cual hemos sido creados. El segundo tiempo espiritual, amados hermanos, es el tiempo de la muerte espiritual. Esta muerte que entró a causa de la desobediencia y provocó que la santidad de Dios se aparte de nuestro espíritu, dejando a nuestro espíritu en su mínima expresión como para garantizar la preservación de la especie hasta que llegase el tiempo en que fueran regeneradas todas las cosas. ¿Ya? Entonces, este tiempo espiritual, de la muerte espiritual del hombre, hay que tener muy claro, muy delimitado cuándo comienza y cuándo termina. El amado hermano apóstol Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, que la muerte reinó desde la caída en desobediencia de Adán hasta el fin de la ley de Moisés, cuando Jesús hace el sacrificio en la cruz. Durante todo ese periodo, todos los que nacían con naturaleza pecadora, nacían heredando el pecado de Adán, nacían destituidos completamente de la gloria de Dios. Todo ese periodo de muerte espiritual, todo lo que está escrito durante ese periodo de muerte espiritual, llámese la ley, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la ley, es todo concepto que viene desde la sombra, que viene producido desde ese estado de muerte espiritual. Durante todo ese periodo, ningún ser humano tenía al Espíritu de Dios morando dentro de sí. El Espíritu de Dios solamente se movía por fuera de algunos, llámese profetas, llámese rey, llámese cualquier líder del pueblo de Israel, ¿ya? Pero actuaba por fuera de ellos, no desde dentro de ellos. Miren ustedes, si uno lee los salmos del rey David, la mayor añoranza del rey David era que el Espíritu de Dios pasase a habitar plenamente en él y se quedase para siempre dentro de él. La riqueza espiritual que nosotros tenemos hoy, de tener al Espíritu Santo permanentemente en nosotros, era lo que añoraba el rey David. Ahí lo ven ustedes claramente, prácticamente en la gran mayoría de sus salmos. Así que, mis amados hermanos, este es el segundo tiempo espiritual, el tiempo de la muerte espiritual. Entonces, cuando uno lea cosas correspondientes a este periodo, hay que ubicarse que eso viene desde el estado de muerte espiritual. Si uno cree que eso está vigente hoy, automáticamente uno mismo se pone en ese estado de muerte espiritual. Miren ustedes, por eso es tan importante no pasar a ser desubicados espirituales.
El tercer tiempo espiritual marcado por la Escritura es la resurrección espiritual, pasar de muerte a vida. La gloria que me diste yo les he dado. Aquella gloria con la cual fuimos diseñados de un principio por diseño original, Jesús nos la viene a restituir. Cuando pasamos a creer en Jesús, cuando pasamos a hacernos uno con Él, ahí pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y todas las promesas que tiene Jesús respecto de los que pasan a tener vida espiritual se hacen efectivas y reales en nosotros. Ahí debemos pasar a posicionarnos sobre lo consumado. Este es uno de los temas que vamos a desarrollar también específicamente en otra disertación. Pero pasamos a ubicarnos en lo consumado, entender que Jesús en su sacrificio ya quitó el pecado del mundo, entender que el cuerpo pecaminoso carnal fue destruido, entender que nos hizo perfectos de una vez y para siempre. ¿Ya? Entender que Dios ya nos limpió lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Entender que Dios es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Entender que la obra del diablo era el pecado y Jesús viene a deshacer esa obra del diablo. ¿Ya? Por lo tanto, Dios es perfectamente capaz de hacernos vivir sin pecar. Entender que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pasar a entender todas estas cosas corresponden a poder ubicarnos en el tiempo espiritual de resucitados, estar resucitados en Él. Porque nuestro viejo hombre, el hombre de pecado, fue destruido en la cruz juntamente con Él, para que nazcamos de nuevo a un nuevo ser espiritual conforme a lo que es Jesús. De este modo dejamos de vivir la vida del hombre de pecado y pasamos a vivir en nosotros la vida de Jesús. Así que, amados hermanos, este es el tercer tiempo espiritual, pasar a entender que estamos viviendo este tiempo de resurrección, este tiempo del ministerio del Espíritu vivificante que nos viene a devolver la gloria de la cual habíamos sido destituidos en un principio. Este tiempo de reconciliación con nuestro Dios, de encontrar nuevamente a Dios dentro de nosotros, así como lo teníamos desde un principio. Y el cuarto tiempo espiritual, amados hermanos, es ser capacitados para lo que viene, para la regeneración de todas las cosas, entender que hemos recibido el Espíritu Santo, el cual es el mismísimo Dios, y este Espíritu Santo quiere manifestarse desde nosotros a plenitud. Y para manifestarse, para poder manifestarse desde nosotros a plenitud, tiene que capacitarnos, tiene que acondicionar a nuestro ser para poder manifestarse desde nosotros a plenitud. Eso es la formación de Cristo en nosotros. Cuando entendemos esto, mis amados hermanos, entendemos que no solamente tenemos el Espíritu Santo como un sello de salvación, sino que la necesidad del Espíritu es poder manifestarse con poder y gloria desde nosotros al mundo, porque ese es nuestro diseño original desde un principio, ese es el propósito por el cual fuimos creados desde un principio, de ser la imagen física al contener en nosotros la semejanza espiritual de Dios. Así que, cuando entendemos estas cosas, debemos entregarnos de lleno a la formación de Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Porque
todo, absolutamente todo está esperando que Jesucristo sea formado en nosotros y sea manifestado con poder y gloria desde nosotros. Vea que la Escritura dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también dice que nosotros debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nosotros podemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es porque toda la plenitud de la deidad puede habitar en nosotros y puede ser manifestada desde nosotros al mundo. Este es el anhelo ardiente de la creación, aguardar de la creación, aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque toda esta creación fue sujetada a vanidad a causa de que el hombre se desorientó, salió del oriente, quedó extraviado en sí mismo a causa de la desobediencia y caer en muerte espiritual. Ahí toda la creación fue sujetada a vanidad y el hombre, en vez de ejercer con dignidad y con justicia y rectitud su rol de rey en la creación, lo empezó a ejercer de una forma nefasta. Vea que todo le fue puesto en la mano del hombre. Y el hombre no supo ejercer su rol de rey en la creación. Por el contrario, empezó a destruir la creación que le fue confiada. Tantas especies animales destruidas por mano de la codicia del hombre, de la depredación del hombre. Cuántos bosques talados, cuánta contaminación del aire, del agua, cuánto desastre ha hecho el hombre. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, dice el maravilloso Salmo 82. Todo esto porque el hombre perdió su identidad como hijo de Dios. Y la creación padece. Toda esta necedad del hombre fue sujetada a esa necedad del hombre. Y para que la creación sea perfecta, aguarda nuestra manifestación en perfección. Aguarda que Jesucristo sea formado en nosotros para ser manifestado desde nosotros al mundo. Ese es el anhelo ardiente de la creación. Cuando nosotros alcanzamos esta medida de la estatura del varón perfecto, esta medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ahí la creación va a ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que ese es eh, el cuarto tiempo espiritual, perdón. El cuarto tiempo espiritual, tomar conciencia de la necesidad de que Dios pueda manifestarse con plenitud desde nosotros al mundo. ¿Ya? Posicionarnos en esto de la regeneración de todas las cosas. Ese es el cuarto tiempo espiritual. Otra cosa muy importante, amados hermanos, es discernir todo el discurso de Jesús. Discernir que Jesús habló entre dos tiempos espirituales. Habló entre el fin del tiempo espiritual, del estado de muerte espiritual de la humanidad y el principio del estado espiritual de la resurrección espiritual de toda la humanidad. Entonces, cuando leemos todo lo que fue dicho antes del sacrificio en la cruz, estamos hablando las cosas que que Jesús le fue diciendo a los que aún estaban en muerte espiritual. Debemos aprender a posicionarnos en esa realidad. ¿Ya? Él estaba dando un discurso a los que estaban aún en muerte espiritual.
Por eso hay tanta confusión entre los hermanos que piensan que Jesús, hablándole al pueblo, es lo que está en lo que estamos posicionados hoy, pero él en aquel tiempo le estaba hablando a los que estaban en muerte espiritual. Estaba haciendo, preparándolos para hacer la transición de la ley a la gracia, para hacerlos pasar de muerte a vida. ¿Ya? Él tomaba, por ejemplo, todas las cosas de la ley y les buscaba el sentido espiritual, les buscaba que lo entendiesen desde el punto de vista del amor. ¿Ya? Así que, amados hermanos, hay que tener especial cuidado en eso. Cuando se leen los cuatro evangelios, por ejemplo, estamos leyendo todo lo que Jesús dijo a los que estaban aún en muerte espiritual. Luego de su resurrección, Jesús empieza a hablar ya con los resucitados, con los que están resucitando espiritualmente, pasando de muerte a vida. Y prácticamente todo lo que se habla ahí se habla por revelación de espíritu. Antes lo hacía verbalmente, después lo hace por revelación de espíritu. ¿Ya? Así que, amados hermanos, hay que tener especial cuidado en eso para no desubicarnos justamente espiritualmente. Bien, amados hermanos, ya vamos entrando en el final de la disertación de hoy. Creo que ha quedado bastante claro este tema de los tiempos espirituales. Cuando uno entiende estos tiempos espirituales, indefectiblemente somos movidos a ubicarnos en el tiempo espiritual que nos corresponde a nosotros hoy. Mire que muchos dicen, pero Jesús es el mismo ayer, ahora, ayer y por siempre, ya mi palabra no cambia, todo eso dicen muchos, ya muchos de estos estudiosos intelectuales de la escritura, todos estos que siguen la hermenéutica y cuánta cosa más de estos métodos de estudio, ¿ya? Sin embargo, un padre no le habla igual a un niño de 2 años, a otro hijo de 5 años, a otro hijo adolescente y a otro hijo adulto. Es el mismo padre, es el mismo ser, él no cambia, pero su discurso cambia, porque una es la capacidad de entendimiento de su hijo de 2 años, otra es la capacidad de entendimiento de su hijo de 5 años, otra es la capacidad de entendimiento de su hijo adolescente y otra es la capacidad de entendimiento de su hijo ya adulto con el cual puede hablar de igual a igual prácticamente. Lo mismo pasa con los tiempos espirituales. Una palabra es la palabra dada conforme al diseño original, otra palabra es la palabra dada a todos los que estaban muertos espiritualmente en todo ese periodo nefasto de oscuridad que reinó desde la caída en desobediencia de Adán hasta el fin de la ley de Moisés en el sacrificio en la cruz de Jesús. Otro es la forma de hablar que tiene con nosotros. Ya a nosotros se nos revela directamente, mis amados hermanos, se nos revela a través de sueños, se nos revela a través de visiones, se nos revela a través del entendimiento, del aprender a escudriñar la palabra, se nos revela de tantas formas diferentes y de una forma más real. ¿Ya? De una forma más directa. Nosotros tenemos la capacidad, entendiendo que somos el templo de Dios, tenemos la capacidad en Jesús de entrar al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. Así que cambia totalmente el discurso, mis amados hermanos. Hay que entender estas realidades espirituales y saber distinguir estos tiempos espirituales para no ser desubicados espirituales, como ya lo vengo diciendo desde hace rato.
Bien, amados hermanos, vamos a dar por terminada la disertación de hoy. Mañana viene una muy buena disertación también que corresponde a aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando ya entendemos esto de los tiempos espirituales, se nos facilita muchísimo el aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bien, amados hermanos, espero les sea de edificación y como siempre quedo a disposición por si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario o alguna aclaración que deba hacer. Los amo en el Señor.